Mi esposo murió hace 5 años y desde ese día viví solo con el dolor y el deber, enviando dinero cada mes a sus padres, creyendo que el amor significaba sacrificio. Hasta que, una tarde tranquila, mi vecino susurró una verdad que estremeció mi alma y abrió una puerta que nunca imaginé. Porque detrás de las lágrimas y las oraciones de mi familia se escondían mentiras, amoríos secretos y dinero robado, mientras yo luchaba sola, confiando en personas que me sonreían a la cara y me traicionaban a mis espaldas. Y al seguir pistas lentamente, descubrí engaños, avaricia y un plan construido sobre mi silencio. Pero ya no lloré más, me volví tranquila y paciente, esperando el momento, porque esto no era tristeza ahora, se trataba de justicia, dignidad y venganza. Y cuando la verdad salió a la luz, las personas que usaron mi dolor se dieron cuenta demasiado tarde de que una mujer rota se vuelve peligrosa una vez que lo sabe todo. Después de que mi esposo murió, mi vida se volvió silenciosa y pesada. Pero me mantuve fuerte por su familia porque creía que el amor no debería terminar con la muerte. Así que me prometí a mí misma proteger a sus padres como a los míos, enviándoles dinero cada mes sin demora, incluso cuando mis propias necesidades eran ignoradas. Porque lloraban, dependían de mí y me llamaban su único apoyo. Y confiaba en esas palabras sin dudarlo, pero en el fondo siempre sentía algo extraño. Un pequeño miedo que no podía explicar, como si todos estuvieran jugando un papel mientras ocultaban sus verdaderos rostros. Aún así me mantuve callada, leal y obediente, trabajando más duro, sacrificando la felicidad y creyendo que estaba haciendo lo correcto, sin darme cuenta de que mi amabilidad se estaba convirtiendo lentamente en debilidad, y que, detrás de las sonrisas familiares, había secretos, corazones engañosos y una verdad esperando a surgir. Una verdad que pronto me empujaría del dolor a la fuerza, del silencio a la justicia y del amor a una lucha que nunca planeé enfrentar. Después de esa promesa silenciosa, seguí viviendo la misma rutina, despertándome temprano, trabajando largas horas y enviando dinero todos los meses sin fallar, creyendo que el sacrificio era mi destino, pero mi corazón se sentía más pesado con cada día que pasaba, porque cada llamada de mi suegro sonaba ensayada. Cada lágrima se sentía practicada y cada agradecimiento se sentía vacío. Pero ignoré mis dudas, ya que cuestionar a la familia se sentía como una traición. Y me convencí de que la paciencia era fuerza. Sin embargo, los pequeños detalles comenzaron a dolerme. Se quejaban de pobreza, pero hablaban con confianza sobre planes futuros. Hablaban de enfermedades, pero nunca pedían ayuda médica, y cada vez que los visitaba, escondían sus teléfonos y cambiaban de conversación repentinamente, lo que lentamente sembró miedo dentro de mí. Aún así permanecí leal, pensando que el dolor vuelve a las personas extrañas, hasta que una noche lo cambió todo, cuando escuché una suave conversación durante una llamada telefónica que no estaba destinada a mis oídos. Mi suegra se rió de una manera que no había escuchado desde el funeral de mi esposo. Una risa llena de consuelo y cercanía, y la voz del otro lado sonaba como un hombre dueño de su corazón. No una viuda afligida. Mi cuerpo se congeló. Mi respiración se ralentizó y mi mente comenzó a conectar puntos dolorosos. Luego los recuerdos regresaron, momentos en que pidieron dinero extra en momentos extraños, excusas que nunca tuvieron sentido y desapariciones repentinas explicadas como oraciones o visitas familiares. Pero nunca existieron pruebas, y esa noche finalmente entendí que mi dolor había sido usado como tapadera. Mi amabilidad se había convertido en moneda de cambio y mi silencio había protegido sus secretos. Pero en lugar de llorar o enfrentarlos, elegí la quietud, porque la ira sin pruebas me destruiría. Así que observé con atención, escuché más y hablé menos. Fingiendo que nada había cambiado, mientras mi corazón se endurecía, revisé registros, recordé fechas, rastreé historias y me di cuenta de que, mientras lloraba a un esposo muerto, otra relación había estado creciendo en las sombras, apoyada por mi dinero y mi confianza. Y la verdad más dolorosa no fue el engaño en sí, sino la traición familiar, porque me dejaron creer que los estaba salvando mientras vivían libremente, riendo y planeando un futuro que no incluía la honestidad. Pero no me quebré, evolucioné, porque la justicia no grita, espera, y la venganza no apresurarse, observa. Y mientras permanecía en silencio en esa traición, me prometí a mí mismo que cuando la verdad finalmente saliera a la superficie, sería innegable, controlada y inolvidable. Conforme pasaban los días, mi sospecha se hacía más fuerte. Pero no hablé, no mostré debilidad, porque sabía que la paciencia era mi arma y el silencio mi escudo.
Observaba cada detalle, cada palabra, cada pequeño gesto de mis suegros, notando cuando sonreían demasiado brillantemente, cuando escondían documentos, cuando su tono cambiaba de repente. Y me di cuenta de que el dolor me había cegado por demasiado tiempo, que el amor por mi difunto esposo había sido explotado como una máscara para sus mentiras. Una tarde, seguí pistas sutiles que me llevaron a su apartamento oculto, el que nunca mencionaron, y lo que vi me congeló el corazón. La casa estaba llena de lujo, risas y un hombre cuya presencia era más que amistad. Se movían libres, cómodos y sin miedo a ser atrapados, mientras yo había trabajado, sacrificado y sufrido en silencio por ellos. Cada euro que había enviado había construido una vida que me mantenían oculta. La traición era asfixiante y podía sentir mi calma romperse en ira, pero me recordé a mí misma que la emoción sin control es debilidad. Así que me fui en silencio, fingiendo que nada había sucedido, regresando a casa con un plan formándose en mi mente. Esa noche no pude dormir, repasando cada recuerdo, cada momento que ahora parecía una trampa, cada lágrima que parecía falsa, cada gratitud ensayada. Me di cuenta de que habían usado mi dolor y generosidad para financiar una vida de engaño. El pensamiento de venganza ardía silenciosamente en mi pecho. Comencé a documentarlo todo, a mantener registros, a rastrear pagos, a anotar conversaciones, a fotografiar pistas, sabiendo que un día esta evidencia hablaría más fuerte que las lágrimas o la confrontación. Y mientras trabajaba, sentí una extraña mezcla de miedo y poder. Miedo de que descubrieran mi conocimiento, pero poder sabiendo que tenía la verdad. Entendí que el misterio no se trata solo de hechos desconocidos, sino de observar atentamente cómo la traición se revela pieza por pieza. Y me convertí en una sombra en su vida, presente pero invisible, paciente pero lista, y una noche llegó el Giro, mi vecina. La misma que había insinuado su vida secreta, se me acercó con más detalles, revelando momentos que se conectaron directamente con mis observaciones. Describió las salidas, las compras de lujo, la risa de un hombre con mi suegra, confirmando que mis instintos estaban en lo cierto. Pero el verdadero giro fue la emoción que sentí. Una mezcla de tristeza, rabia y determinación. Porque saber la verdad me dio el control, me dio la capacidad de decidir cómo actuar. Me di cuenta de que mi pena se había transformado en estrategia, mi dolor en precisión, y que cuando llegara el momento adecuado, la justicia no se gritaría, se impartiría de forma silenciosa, inteligente y completa, y en esa noche tranquila, juré que la traición no terminaría en mi derrota, que cada mentira que vivieron se derrumbaría bajo el peso de la verdad, y que la memoria de mi difunto esposo, mis sacrificios y mi dignidad no volverían a ser robados, porque ahora no era solo una viuda, era una mujer que había observado, esperado y estaba lista para convertir cada secreto en revelación, cada traición en ajuste de cuentas y cada lágrima silenciosa en poder. Los días que siguieron se convirtieron en una cuidadosa danza entre la observación y la paciencia. Continué mi vida exteriormente como si nada hubiera cambiado, enviando dinero, sonriendo cuando los conocía y hablando cortésmente, mientras que dentro de mi mente corría con planes, evidencia y pensamientos calculados. Cada detalle que había reunido durante meses ahora formaba una imagen clara, sus mentiras, sus engaños, su codicia. Todo al descubierto, pero permanecí tranquilo, porque sabía que la confrontación sin preparación podría destruirme emocional y legalmente. Los observé de cerca, notando cada reunión secreta, cada llamada telefónica nocturna, cada compra lujosa escondida detrás de excusas de enfermedad o necesidad. Y cuanto más miraba, más intrincado parecía su engaño. Sus vidas enteras se construyeron sobre los sacrificios de una viuda, sobre mi dolor, sobre la confianza que había depositado en ellos. Pero no sentí lástima por ellos, sentí la fría claridad de la venganza. No impulsiva ni imprudente, sino deliberada, y un día decidí que era hora de enfrentar la verdad sin exponerme demasiado pronto. Así que ideé un plan para reunir las piezas finales, fotografiando recibos, rastreando cuentas bancarias, grabando conversaciones donde fuera posible, creando pruebas irrefutables de que su vida de mentiras ya no podía ocultarse. Y mientras lo hacía, sentí que la emoción del poder regresaba a mi corazón. Porque durante años me habían controlado mediante la manipulación, fingiendo vulnerabilidad, pero ahora yo tenía el control. Ahora tenía la verdad como mi arma, y una noche, mientras los visitaba, bajo el pretexto de la preocupación, los vi junto con el hombre, riendo, planeando viajes,
dando por sentado mis sacrificios con indiferencia, como si no tuvieran conciencia. Y me di cuenta de que la traición es más profunda que la imaginación, que el dolor se puede explotar de maneras que rompen el alma en silencio. Pero mi respuesta no sería silenciosa, sería precisa. Y comencé a dejar sutilmente pistas de mi conocimiento, pequeños comentarios, preguntas que insinuaban que estaba consciente. Un cuidadoso juego psicológico que los tensó, que hizo tambalear sus mentiras. Y en pocos días, la tensión se hizo visible. La sonrisa de mi suegra vaciló, mi suegro evitó el contacto visual. El hombre que creían invisible, me congelé ante mi presencia. Y sentí la satisfacción del poder tejiendo lentamente a través de la casa, pero el verdadero giro estaba en su pánico. Sin saber cuánto sabía, cuánto tiempo había estado observando. Con qué cuidado había construido una base de evidencia innegable. Y esa noche, cuando regresé a casa, miré cada documento, cada mensaje, cada foto. Y por primera vez en años, sentí una sensación de paz mezclada con triunfo. Porque la justicia ya no era un concepto, era inminente. Mi venganza no estaba alimentada solo por la ira, sino por la estrategia, por una planificación meticulosa y por la comprensión de que la traición, no importa cuánto tiempo esté oculta, no puede sobrevivir cuando el corazón observador finalmente despierta. Y me prometí a mí misma que, cuando llegara el momento de revelar la verdad, no solo destrozaría sus mentiras, sino que restauraría mi dignidad. Honraría la memoria de mi esposo y les enseñaría que una mujer subestimada, una viuda subestimada, es más peligrosa de lo que nadie imagina. Y cuando cerré los ojos esa noche, ya no era solo una viuda afligida, era la tormenta silenciosa, la guardiana de secretos, el ejecutor de la verdad, esperando pacientemente para convertir la traición en ajuste de cuentas y el engaño en justicia innegable. Finalmente llegó el día en que revelé todo, presentando con calma la evidencia de mentiras, engaños y dinero robado, viendo cómo sus fachadas confiadas se desmoronaban a medida que cada secreto se revelaba ante sus ojos. El hombre que compartió la vida de mi suegra huyó. Mis suegros intentaron negar, manipular, llorar, pero la verdad era innegable. Años de engaño expuestos en un solo momento. Y sentí una oleada de poder mezclada con dolor porque su traición me había costado tanto, pero se había hecho justicia. Dejé de enviar dinero para siempre, recuperé mi paz y, por primera vez en años, sonreí sin miedo, sabiendo que el dolor se había transformado en fuerza. La paciencia se había convertido en estrategia y la memoria de mi difunto esposo había sido honrada no con silencio, sino con verdad. Mientras me alejaba de la casa que había aprisionado mi confianza, me di cuenta de que se puede sobrevivir a la traición. Se pueden conquistar las mentiras y una viuda que descubre la verdad puede volverse imparable, convirtiendo el dolor en poder y el engaño en justicia.